Bienvenidos a Artritis al Día. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, enfermedades neuromusculares y su relación con las enfermedades autoinmunes. Esto realmente es un tema muy importante porque muchos pacientes reumáticos que tienen enfermedades autoinmunes han sentido adormecimiento, hormigueos, incluso por el consumo de los medicamentos que muchos pacientes con artritis consumimos, y asimismo también han sentido una disminución de la fuerza muscular. Así es que este tema va a ser de mucha ayuda, de mucho interés, y sobre todo vamos a conocer más al respecto. El día de hoy tenemos un gran invitado quien va a estar con nosotros conectado desde Ecuador. Es un médico de Neurovida Ecuador. Me refiero al doctor Guillermo Romero Suárez, quien va a tener la amabilidad de poder orientarnos al respecto, brindarnos la información necesaria sobre lo que debemos conocer acerca de este gran tema como es las enfermedades neuromusculares, qué son, cómo nos afecta, por qué ocurren, cómo tratarla y además cómo afecta y cuál es la relación en pacientes reumáticos, en pacientes con enfermedades autoinmunes. Así es que, sin más preámbulo, yo voy a conectar al doctor Guillermo Romero Suárez. Bienvenida desde la cuenta de Neurovida Ecuador. Nosotros ya anteriormente hemos conversado con otro médico profesional de Neurovida Ecuador y siempre estamos muy agradecidos porque nos brindan un poco de su tiempo además del que siempre pues ellos tienen la agenda apretada por la gran responsabilidad que tienen en su labor profesional. Doctor Guillermo, muy buenas noches desde Lima, Perú. No sé si me escucha correctamente. Ani, buenas noches. Sí, lo escucho perfectamente. No sé si allá me escuchan bien. Sí, lo escucho Sí, sí, perfectamente. Yo quiero presentarlo, perfecto. porque este tema lo he repetido 2 veces, pero es un tema muy importante. De verdad, yo estoy muy agradecida por el tiempo que nos va a brindar. Ya está conectado el doctor Guillermo Romero Suárez. Él es neurólogo de adultos, especialista en enfermedades neuromusculares, que es el tema justamente del que hoy vamos a hablar. Además, es neurofisiólogo de la Universidad Central de Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor, no sé si voy bien sobre la presentación y además si Va quiere bien. usted destacar algo sobre la experiencia profesional que tiene que debamos nosotros también conocer. No, estamos bien. Y bueno, yo estoy trabajando además en una fundación en la que estamos viendo varios pacientes con enfermedades neuromusculares. Eh, de hecho, esa es un poco la tendencia ahora en esta fundación. Y nada, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir en esta hora un poco de información. Espero que todo lo que vayamos a conversar hoy día sea de utilidad para los oyentes y los que nos están viendo. Excelente, excelente. Esto va a quedar también para que posteriormente lo podamos revisar en YouTube porque vamos a ir de menos a más. Sé que hay más de 400 enfermedades neurológicas. Algunas son de fácil diagnóstico y otras son de un diagnóstico mucho más complejo. Y lo decía yo al inicio, ¿no? Tenemos seguidores a esta hora de la noche que tienen enfermedades reumáticas, también tienen problemas de enfermedades autoinmunes y muchos hemos sentido un cambio de vida de cara a la enfermedad con hormigueos, con disminución en lo que es la capacidad muscular, entre otras sensaciones que podría ir relacionada con las enfermedades neuromusculares. En ese sentido, doctor, vamos a empezar de menos a más para que usted nos explique a qué se denomina enfermedad neuromuscular, doctor Guillermo. Bien, bueno, para empezar, voy a hacer voy a hacer algo que espero que, sobre todo para que se entienda, porque las enfermedades neuromusculares en realidad son un grupo heterogéneo de enfermedades, no es solamente una, es un grupo heterogéneo de enfermedades que puede empezar desde el nacimiento o puede empezar a mediana edad, en adolescencia o en la vida tardía, ¿no es cierto? Pero para que se entienda, y espero que nuestros personas que nos miran ahora, mostrarles un gráfico, porque si no va a ser más difícil poder entendernos. Pero, perdón que les explique de esta manera, pero la enfermedad neuromuscular empieza en una estructura, perdón, que se llama neurona, que es la que está aquí y que es la que se encuentra en la médula espinal. Esta es una neurona motora y esta neurona motora lanza un axón
que es una cola que lleva la información hacia la estructura que ejerce la función. En este caso, la que ejerce la función es el músculo. Perdón. Si ustedes se fijan, entre el nervio que llega hasta el músculo, hay una zona donde se une el nervio y el músculo. Esta unión es la unión neuromuscular. ¿Ya? Quiero hacer hincapié en este gráfico y espero que, perdón por lo burda de la presentación, pero es simplemente para empezar a entendernos y que las personas empiecen a entender dónde están las dolencias de estas personas. Vuelvo a recalcar, la neurona que está en la médula espinal, el axón, que es prácticamente viaja a través del nervio, se une hacia el músculo a través de la unión neuromuscular. Ahora, perdón, ¿por qué quería explicar esto? Porque las enfermedades neuromusculares son un grupo heterogéneo de trastornos que afectan desde la neurona que ustedes vieron hasta el músculo. Para ponerlo en un contexto de enfermedades, ya que quizá mucha gente lo ha escuchado, está la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad devastadora que afecta a los músculos. Y esta es una enfermedad que se provoca o se produce por la muerte de la neurona. De ahí tenemos el nervio, y en el nervio hay muchas enfermedades que generalmente aparecen, sobre todo en personas con enfermedades reumáticas o inflamatorias, autoinmunes. Y en algunas personas, lo más frecuente, por ejemplo, en los trastornos metabólicos como la diabetes. Ahí tenemos la polineuropatía diabética, por ejemplo, que muchas personas deben tener esta sensación de hormigueo, adormecimiento en las piernas, por ejemplo. Luego vamos un poco más abajo, si ustedes tienen en su mente el dibujo, el gráfico, en la unión neuromuscular, la enfermedad más frecuente es la miastenia gravis, que es una enfermedad fluctuante, donde las personas tienen debilidad que fluctúa durante el día, despiertan bien y durante el transcurso de varias horas empiezan a tener debilidad. Luego ya pasamos al músculo, y en el músculo como tal tenemos un sinnúmero de enfermedades que cada vez van apareciendo con en mayor número, y esto gracias a los estudios genéticos que se encuentran, que ahora tenemos, ¿no es cierto? Pero asimismo, para poner en contexto, las más frecuentes voy a nombrar Duchenne, que es una distrofia muscular que aparece en la niñez. Más tarde, por ejemplo, hay otras enfermedades, que es la distrofia miotónica, que es una enfermedad del músculo muy frecuente en nuestro medio y seguramente en Perú también. De ahí vienen otras enfermedades que pueden aparecer más tardíamente en la vida, o incluso trastornos del músculo que acompañan o son parte de las enfermedades autoinmunes, como la dermatomiositis, la polimiositis, por ejemplo, que aparecen a cualquier edad. Eso para poner un poco en contexto. Ahora, sí. No sé, solamente para acotar algo, aunque está caracterizada como una enfermedad rara, como enfermedades raras las enfermedades neuromusculares, sin embargo, tomándolo en su conjunto, realmente vienen a ser una causa más frecuente de discapacidad en la población. Además que muchas personas no son diagnosticadas adecuadamente y al pasar varios años con estos trastornos se incapacitan mucho más. Sí, ha resumido muy bien el concepto. Seguimos hablando del tema de las enfermedades neuromusculares, explicando justamente a qué se denominan las enfermedades neuromusculares, por qué se producen, cuáles son los síntomas, doctor, y es importante también precisar cuál es el impacto de la enfermedad, porque bien lo acaba de decir usted, son enfermedades que no tienen cura, pero tienen diversidad de tratamientos que podrían cambiarle la vida al paciente. Así es, así es. Definitivamente estos trastornos, la mayoría no tienen cura, pero en cambio sí podemos tratarla. Y hay varias, ahora hay con el progreso de los test genéticos y de los tratamientos genéticos, muchas enfermedades que antes eran incurables, pues ahora se pueden curar o se pueden tratar de manera adecuada. Y por supuesto que el grado de discapacidad que pueden ejercer estas enfermedades es mayúsculo, ¿no? Dado que si una persona ya se le dificulta caminar, porque generalmente causan debilidad, entonces ya estamos hablando de la dificultad en el transportarse, la dificultad en hacer sus actividades cotidianas, y esto en realidad merma mucho la calidad de vida del paciente por donde uno lo vive.
Doctor, ¿y el diagnóstico, cómo el paciente o la persona que empieza a tener los síntomas de las enfermedades neuromusculares puede determinarlos para poder proceder y solicitar un diagnóstico adecuado? Lo decía yo al inicio, ¿no? Tengo entendido que son a veces algunas de ellas de fácil diagnóstico y otras son de un poco más de complejidad. Más difíciles, sí, así es. Vamos a empezar nombrando algunas de los síntomas más frecuentes para irnos acercando un poco al diagnóstico. La debilidad muscular es el síntoma más prominente y más importante. Sí, es el síntoma más prominente y más importante. Pero la debilidad muscular generalmente no aparece de un día al otro, de la noche a la mañana. Es una debilidad que generalmente aparece de manera progresiva, aparece poco a poco, con síntomas como por ejemplo torpeza en las manos, gente que a veces viene y dice, doctor, se me dificulta escribir, firmar los cheques, hacer alguna cuenta, el lápiz lo siento pesado, abrir las chapas de las puertas, girar las chapas, abrir las tapas de los envases, por ejemplo, es una forma en la que uno puede ya pesquisar que hay algún problema. El ducharse y ya no alcanzar a jabonarse el cabello, por ejemplo, también es otro síntoma de debilidad, sobre todo en las partes más proximales, en los hombros. Tener dificultad para levantarse de una silla, tener dificultad para subir escaleras, tener tropiezos con frecuencia, ¿no es cierto? Las personas empiezan a tener tropiezos con frecuencias y caídas frecuentes. Entonces, estos son síntomas de que hay debilidad. No necesariamente es franca la debilidad, porque todavía puede ser ciertas actividades. El cuerpo es sabio y muchas veces empieza a cambiar la postura para poder ejercer algún movimiento que ya no lo es tan fácil hacer. De tal manera que la gente pasa desapercibido muchas veces y luego empieza el síntoma a hacerse mucho más mayúsculo. Ahora, fatiga es otro síntoma que también las personas pueden tener, sobre todo en las relacionadas con enfermedades autoinmunes. Es más frecuente. Pero la fatiga es otro síntoma que muchas veces las personas pueden tener y esto obedece a varias cosas, porque en ciertas circunstancias la debilidad no solamente está en los brazos y en las piernas, sino también a nivel de los músculos de la caja torácica, de los músculos respiratorios. Y esto hace que las personas estén más fatigadas por mayor tiempo. La palabra fatiga en realidad en neurología tiene una connotación, pero un poco para que la gente nos entienda, está más cansada, más fatigada. Un dolor muscular que nosotros llamamos mialgia también es otro de los síntomas importantes que pueden aparecer. No siempre en todas las enfermedades neuromusculares, la miastenia gravis no duele, la esclerosis lateral amiotrófica no duele, pero sí estas enfermedades que se asocian a patologías o enfermedades autoinmunes o enfermedades como la artritis, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí los músculos sí duelen porque están inflamados, entonces puede haber dolor en estas enfermedades. En los niños, cuando la inflamación del músculo aparece como consecuencia de una infección viral, también puede doler. Entonces, el dolor puede ser parte, sí, puede ser parte de las enfermedades neuromusculares, sobre todo del músculo. Y los calambres son otro síntoma que puede aparecer y de hecho es muy frecuente en esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Es muy frecuente en esclerosis lateral amiotrófica los calambres musculares que aparecen con mucha frecuencia. Entonces, sí es cierto que hay muchas enfermedades que pueden ser mucho más fáciles de diagnosticar, otras son muy difíciles, otras enfermedades, la misma enfermedad en un contexto clínico puede ser complicada el diagnóstico, porque la forma en que aparece no es como en el libro, no está detallada como en el libro, sino más bien es una forma un poco más reservada, más solapada de aparecer, con síntomas mucho más, muy poco claros, y esto hace que el diagnóstico pueda uno pasarlo por alto. Pero, por ejemplo, en las enfermedades que nos ocupan, las autoinmunes, el síntoma dolor que va a acompañar a la debilidad y sobre todo una debilidad más de los hombros y de las piernas es algo que nos va a guiar bastante al diagnóstico. Bueno, yo reitero el tema, son enfermedades neuromusculares y usted acaba de mencionar y me gustaría repetir los síntomas porque seguramente muchos a partir de ahora, los que antes no hemos escuchado
mucho sobre las enfermedades neuromusculares, vamos a poner mucha más atención el tema de la debilidad muscular. Ojo, es uno de los síntomas Así es. importantísimos. El tema de la fatiga, por ejemplo, la fatiga es muy común en los pacientes reumáticos. El tema del dolor muscular y el tema de los calambres, ¿no? Tengamos en nuestro Así radar es. estos otros síntomas para poder identificar y buscar ayuda inmediata, pues a fin de que nos evalúen. Y justamente estos 4 síntomas, acompañados de otros, pero de hecho usted ha mencionado los más importantes, nos generan limitación desde actividades pequeñas como hasta todo tipo de actividades en cuanto al desarrollo normal durante el día. Doctor, eh, eh, ¿cuánto tiempo debemos de tener estos síntomas como para ya poder tomar la iniciativa de ir a buscar ayuda médica? Bueno, en realidad muchos de los diagnósticos se hacen de manera tardía. Y esto es por dos cosas. Una, porque, vuelvo a repetir, la debilidad generalmente, que es el síntoma que acompaña a casi gran parte de las enfermedades neuromusculares, eh, es muy lento, de progresión lenta. Entonces, generalmente el paciente consulta al 6 meses, al año de haber empezado en ciertos trastornos. Y el otro inconveniente que tenemos es un poco la falta de conocimiento de las enfermedades neuromusculares. Generalmente se asocia a trastornos psiquiátricos y los pacientes dan las vueltas por muchos colegas antes de llegar a tener un diagnóstico más adecuado. Entonces eso alarga la posibilidad de tener un diagnóstico temprano. Pero efectivamente, cuando el paciente empieza a tener los primeros síntomas de debilidad, cuando era fácil abrir una tapa de un envase, girar la chapa de la puerta de la casa o las llaves, y ahora tengo algo de torpeza, uno debe empezar a consultar, debe preguntar. Los tropiezos frecuentes, esa es una cosa que se ve con frecuencia, valga la redundancia, las personas se tropiezan con frecuencia y dejan pasar por alto hasta cuando de verdad ya no pueden subir escaleras. Entonces, esos son los síntomas que nos deben llamar la atención y consultar con prontitud. El dolor también, el dolor muscular también, no es algo que se deba pasar por alto, porque, vuelvo a repetir, en las enfermedades reumáticas el dolor es una característica casi sine qua non. Bueno, y hay que precisar, como también usted lo menciona, que de tener un diagnóstico tardío o dejarlo pasar, porque a veces muchos pacientes somos pasivos, ¿no? Dejamos pasar, Uh -huh. esto se puede transformar en algo discapacitante y cuando ya una enfermedad lo sabemos que es discapacitante, es mucho más complejo poder volver a tener una vida normal. En ese sentido, doctor, hay varias preguntas dentro de las cuales englobamos una, que es la duda de muchos, ¿no? ¿Por qué se producen? ¿Solamente genético? ¿Normalmente da a cierta edad o cualquier persona está propensa a esto? Y ahí la otra pregunta, si es que los pacientes con enfermedades reumáticas somos más propensos también a esto, doctor. Perfecto. A ver, en general, hablando en términos generales, la mayoría de las enfermedades neuromusculares son genéticamente mediadas, la gran mayoría. ¿Sí? Por lo tanto, la frecuencia con que aparecen es muy baja, ¿no? Va a depender un poco de los grupos de enfermedades. Pero hay otras enfermedades neuromusculares que son en las que las enfermedades reumáticas tienen un papel importante, porque estas personas son más propensas a tenerlas. Por ejemplo, el túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo, que es este trastorno donde hay una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, ¿sí? Es otra enfermedad del nervio periférico. Y en la población general es frecuente encontrar a alguien que pueda tener un síndrome del túnel del carpo, sobre todo en las personas que usan mucho las computadoras, personas que usan mucho sus manos, ¿no? Trabajadores de fábricas, de máquinas, cosas así. Pero las personas que tienen enfermedades reumáticas doblan prácticamente la facilidad con que pueden hacer este tipo de trastornos, ¿no? Y esto es fácilmente comprensible porque en las enfermedades reumáticas o inflamatorias inmunomediadas, generalmente ya de por sí los nervios están algo inflamados, ya los tejidos se encuentran algo inflamados, están, por así decirlo, propensos por la situación donde se encuentran, a que haya mayor compresión. Por lo tanto, es más fácil que una persona que tiene una enfermedad reumática haga un síndrome del túnel del carpo, por ejemplo.
También son más propensos las personas que tienen enfermedades reumáticas a que hagan enfermedades de los nervios en las piernas, ¿sí? Hacen con mayor frecuencia neuropatías, polineuropatías en las extremidades inferiores. Es mucho más frecuente. En la enfermedad de Sjögren, por ejemplo, en Sjögren es más frecuente que hagan parálisis facial las personas que tienen esta enfermedad, y esta parálisis facial no es más que por así decirlo, la lesión, un proceso inflamatorio en el nervio facial, y por lo tanto pueden hacer una parálisis facial. Y eso lo hacen con mayor frecuencia que la población general. También pueden hacer con mayor frecuencia parálisis de un nervio, de los nervios que generan el movimiento ocular, por lo tanto causan parálisis de la mirada, ¿no es cierto? O paresia, dificultad para girar los ojos, y hacen un sinnúmero de complicaciones de los nervios craneales, ¿sí? Que pueden solamente ir, puede parecerse el ojo, puede parecerse la cara y otros músculos que están inervados por los nervios que van hacia la cara. Por lo tanto, sí es cierto que las personas que tienen enfermedades reumáticas son más propensos a tener este tipo de trastornos, a tener cierto grupo, sobre todo, de enfermedades neuromusculares. Tienen mayor propensión por el hecho mismo de tener un proceso autoinmune. Doctor, y sobre lo último que menciona, ¿no? De tener más propensidad a poder contraer o desencadenar en alguna enfermedad neuromuscular, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Qué debemos considerar para poder evitar, teniendo ya una enfermedad tan crónica en muchos casos como es la artritis o la artrosis o en otro tipo de enfermedad reumática, sumar otra enfermedad? ¿Qué deberíamos considerar los pacientes reumáticos para evitar, en todo caso, en lo posible, no poder desencadenar en alguna enfermedad neuromuscular? Claro, lo más importante es el control de su enfermedad de base, ¿no? O sea, eso es una condición en la que el paciente tiene que estar controlado adecuadamente su enfermedad de base. En este caso, por ejemplo, si tiene artritis reumatoidea, tener los controles adecuados, la medicación adecuada. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que más se complican, las personas que más empiezan a tener otras complicaciones, no solamente de enfermedades neuromusculares, otras complicaciones son personas que por alguna razón no están bien tratados, o por descuido del mismo paciente, por cualquier circunstancia que sea. Lo importante es que si el paciente no está bien manejado, tratado, entonces es más fácil que pueda tener. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer? Por ejemplo, las personas que pueden tener ya dolores, hablando del túnel del carpo, por ejemplo, para poner un ejemplo, poner énfasis en el cuidado de sus muñecas, ¿no es cierto? En el trabajo que hace, disminuir la carga de trabajo en sus manos, si es que es posible, por supuesto. Esto va a ayudar a disminuir el impacto que puede tener el movimiento, siempre el movimiento de la mano, en uno u otro sentido, que pueda incrementar la posibilidad de que se comprime el nervio en esta parte. En las piernas, por ejemplo, también es importante las mismas indicaciones, ¿no? El control con su médico de cabecera para poder tener, porque al final hay un porcentaje de pacientes, hay un porcentaje importante de pacientes con enfermedades reumatoideas que, por más que estén bien tratados, la condición de la enfermedad puede ser puede avanzar tan rápido, o puede ser tan incisivo su grado de afectación, que por más que la persona esté muy bien tratada, con los medicamentos adecuados, con controles adecuados, en algún momento puede llegar a tener alguna complicación añadida. Bueno, esta entrevista está muy interesante, doctor, nuevamente muy agradecidos. Yo repito, estamos conversando en Artritis al Día con el doctor Guillermo Romero Suárez. Él es neurólogo de adultos, especialista en enfermedades neuromusculares. Ya hemos hablado de a qué se denomina, hemos empezado también describiendo los síntomas. Además, hemos hecho énfasis en el impacto de no tratar a tiempo una enfermedad neuromuscular y cuán incapacitante podría resultar para la persona. Doctor, tengo entendido que hay muchos tipos de enfermedades neuromusculares. No sé si podríamos hacer un resumen de las más importantes usted, o las que, digamos,
afectan más a la población. Ujú. Usted al inicio fue mencionando, por ejemplo, el caso de la miastenia, una de las muy comunes. También mencionó el tema de la esclerosis y otro de ellas es la ELA también, doctor. Ujú. Y Así no es. sé qué otras más son las que en el mundo pues afecta a la mayoría, ¿no? Sí, a ver, son las más frecuentes en realidad, porque hay un sinnúmero de enfermedades que ya de por sí son raras. Las enfermedades neuromusculares son enfermedades que se consideran como raras por la baja frecuencia que tienen. Pero la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, esa es una de las más frecuentes enfermedades neuromusculares que empieza por degeneración de la neurona. Luego, bueno, ahí hay otro número importante de enfermedades que pueden aparecer, pero que por frecuencia son menores, ¿no? Doctor, Luego tenemos, la ELA, ¿cuánto, digamos, porcentaje de la población afecta? Porque yo leía un poco al respecto como que esta enfermedad nos genera atrofia en todos los músculos, debilidad muscular que ya usted así dijo, es, cambios en el habla, incluso entre otras cosas que son bien delicadas, ¿no? En ese sentido, sí, sí. sí es muy común, o sea, si nos puede hablar un poquito más sobre esta ELA, por favor. Sobre la ELA, claro. Eh, no sé, acá en Latinoamérica no tenemos datos de cuánto es la prevalencia o la incidencia, es decir, cuántos son el número de nuevos casos o los casos totales que tenemos. No tenemos buenos registros y por lo tanto no tenemos buenos diagnósticos y por lo tanto buenos registros. Pero en Europa, que es donde hay mayores trabajos, eh, se dice que más o menos afecta a uno o dos personas por cada 150.000 personas, ¿no? Habitantes. Depende un poco de los estudios y de las regiones, porque ahora además hay una cosa que se está estudiando y es que depende de las poblaciones para que esta enfermedad pueda o no aparecer. Depende de las poblaciones. Por ejemplo, parece que los europeos son más propensos a tener esta enfermedad que los latinos. En Latinoamérica el número parece ser menos frecuente y esto parece que está dado por el tema genético, ¿no? Esta mezcla genética que tenemos, una gran población latinoamericana. Parece que la frecuencia es menor. Por ejemplo, las personas de raza negra son menos propensas también a esta enfermedad, pero sí los europeos o descendientes europeos. Esta enfermedad está dada por, como decía, es una degeneración de la neurona, es una enfermedad que ahora se le considera como neurodegenerativa en realidad. Eh, Se muere la neurona, las causas no se saben, hay mucha especulación sobre el tema. Lo que sí sabemos es que en algún momento de la vida se enciende este tema genético y se activa la autodestrucción de la neurona. Por supuesto, como siempre, como en muchas enfermedades, hay un montón de cosas o factores externos que pueden generar que esta enfermedad se acelere en cuanto a la presentación o no se presente. Y las causas ambientales, de lo único que se ha reconocido que tiene más fuerza es el tabaco. Se habla de exposición a químicos, de exposición al clima, exposición a ciertos otros tóxicos, pero nada ha tenido una relevancia en realidad en este tema. Entonces, el tabaco parece que sí es un poco más fuerte la, la, la relación que tiene. Ahora, con respecto a en qué personas es más frecuente esta enfermedad, es más frecuente en varones, es mucho más frecuente en varones. Por cada dos hombres afectados, una mujer es afectada. Y sí, la forma de presentación puede ser variable y depende de la edad también. Hay ELAs, o sea, esclerosis lateral amiotrófica, que se presentan tempranamente, 20, 21 años, pero es lo menos frecuente, es lo menos frecuente. La edad en la que se presenta con mayor frecuencia está entre los 50 años y los 65 años de edad. Más o menos ese es el rango de edad en la que es más frecuente que se presente esta enfermedad. Y la forma de presentarse en realidad es variada. Antes se pensaba que era una sola forma de presentación, pero ahora ya se ha ido un poco entendiendo que hay una forma vulvar, la llamamos nosotros, es decir, donde se afecta primero los músculos del habla y de la masticación y de la deglución. Y otra forma que es un poco más axial o apendicular, que quiere decir esto que afecta más a los brazos y a las piernas, más que a la parte vulvar o esta zona de aquí, ¿no es cierto? Los músculos de esta zona de acá. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso dicta un poco la velocidad con que progresa la enfermedad.
porque finalmente estos pacientes fallecen en el lapso de 3 a 4 años desde el inicio de los síntomas o del diagnóstico, pero fallecen por complicaciones respiratorias. La mayoría de ellos o todos fallecen por complicaciones respiratorias. Y esto sucede porque los músculos respiratorios también se afectan y llegan un momento donde ya no pueden ejercer esta fuerza para respirar y entonces terminan ahogados. Pero las personas que tienen, donde empieza el problema en la parte respiratoria y deglutoria, además se complican mucho más porque tienen dificultad para tragar. Tienen dificultad para tragar, entonces, claro, empiezan a toser, hacen neumonías por aspiración como otra complicación, o del miedo ya no tragan, ya no quieren tragar, y por lo tanto empiezan a desnutrirse mucho más. Por lo tanto, estas personas fallecen más rápido por dos causas. Una, por malnutrición, y dos, por su mismo problema de la falta de la capacidad respiratoria para poder respirar. Entonces se ahoga más la desnutrición, entonces fallecen mucho más tempranamente. Que los pacientes que tienen ELA, pero donde los síntomas y la progresión de la enfermedad es mucho mayor, por ejemplo, en las manos, en las piernas, se atrofian mucho los músculos, por lo tanto el paciente queda rápidamente en silla de ruedas, de una persona que tiene que estar asistida todo el tiempo. Y en este sentido pueden llegar o tener un periodo de vida un poquito más largo, ¿no? Con todos los cuidados, generalmente llegan a vivir un poco más de tiempo, entre 4, 5, 6 años. Pero finalmente la enfermedad es devastadora, es una enfermedad terriblemente devastadora y al final termina con el paciente. Bueno, lo que está refiriéndose el doctor Romero es justamente la ELA, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica, que según lo que nos explica es una de las más graves y contundentes realmente en cuanto a la afección contra la salud. Doctor, la miastenia también, que es otra de las categorías, ¿tiene alguna relación con el tema de los corticoides que muchos pacientes reumáticos de manera regular? ¿Tiene relación con el tema autoinmune? Sé que conlleva lo que es una afección ocular también, ¿correcto? Así es, así es. Miastenia gravis es otra enfermedad frecuente y es más frecuente que ELA, quería nada más recalcar una cosa con ELA. Mucha gente confunde esclerosis lateral amiotrófica con esclerosis múltiple. Ojo, no hay que confundir, son dos temas totalmente distintos, dos enfermedades totalmente distintas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de la neurona motora que les mostré a los que nos siguieron desde el inicio. Esta neurona se muere. Y en la esclerosis múltiple, más bien es una degeneración a nivel central en el cerebro y en la médula, que no tiene nada que ver con la ELA. Y hablando de la miastenia, es prácticamente una de las enfermedades más frecuentes dentro de las enfermedades neuromusculares y sí tiene mucho que ver con las personas. Hay un porcentaje importante de pacientes que tienen enfermedades reumatológicas que pueden tener miastenia, la que se puede asociar a la miastenia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad también autoinmune. Esta sí es una enfermedad autoinmune muy bien estudiada, súper clara. De hecho, es un modelo a seguir desde el punto de vista inmunológico, porque no hay otra enfermedad tan clara como la miastenia gravis en cuanto al anticuerpo, que es este producto de nuestras defensas que va a atacar al receptor, que es donde se genera la fuerza muscular. No hay otro modelo más interesante y más contundente respecto a esto. En la miastenia gravis es una enfermedad que puede ser de dos tipos. Puede ser autoinmune, que es la más frecuente, y una congénita. Son menos frecuentes, son más raras, pero existen. Pero las autoinmunes son más frecuentes. ¿Por qué aparece? También está en discusión un poco por qué aparece esta enfermedad, pero se supone que por el tema inmunológico una persona debió haber estado expuesta a un agente infeccioso previo que pudo haber desencadenado un proceso autoinmune que luego inicialmente ataca o trata de defender el cuerpo de un virus, por ejemplo, pero que posteriormente estas defensas empiezan a atacar esta unión neuromuscular que les había yo mostrado inicialmente. Es decir, es donde se genera el problema. La miastenia gravis es una enfermedad que generalmente aparece más frecuente en mujeres en los primeros 40 años
digamos, si nosotros podemos dividir los dos los dos picos más altos de frecuencia, es más frecuente en mujeres antes de los 40 años y después de eso cae, hace una curva hacia abajo, digamos, no una caída, pero luego se hace más frecuente en hombres y es más frecuente en varones mayores de 50 años. Es decir, tiene esta presentación bimodal. Primero es más frecuente en mujeres jóvenes y después más frecuente en adultos varones, ¿no es cierto? En personas más viejas. Eh, Está muy relacionado con una estructura que tenemos, con la que todos nacemos y que se encuentra por detrás del tórax, en la parte más alta, que es el timo. La forma clásica de miastenia gravis está asociado con esta estructura que se llama timo. De ahí que desde hace algún tiempo para acá se está indicando mucho la cirugía del timo en estos pacientes. Claro, hay que seleccionar bien a los pacientes, pero en general es parte del tratamiento. Lo otro es que esta enfermedad, como síntoma más cardinal, síntoma más importante, es esa debilidad fluctuante que habíamos conversado al inicio, es decir, es una persona que despierta en la mañana bien, bastante bien, con fuerza, pero con la activación constante de un músculo o de los músculos, ya sea al comer o al mirar una pantalla, hace que el músculo se fatigue. Y sí es cierto que aparece en un 85% de los pacientes con miastenia, debutan con una miastenia que empieza en los ojos o en un párpado, ¿no? Entonces el paciente tiene un párpado cerrado, se cae el párpado o tiene visión doble. Y ese es uno de los síntomas más frecuentes de manera inicial. Y también los pacientes confunden y van donde el oftalmólogo, porque lo que hacen es, dicen, bueno, veo borroso, veo como doble y van donde el oftalmólogo. El oftalmólogo le cambia de lentes, le pone otros lentes, de OP, no, estoy exagerando, pero en general eh, eh, da largas un poco el diagnóstico porque además, como es transitorio, el paciente dice, doctor, veo doble, no, pero ya me pasó, ¿no? A veces estoy bien. Entonces, claro, eso confunde y hemos visto pacientes que incluso vienen derivados de los psiquiatras, porque claro, no, mujer joven con estos síntomas que parece que tiene, que no tiene, entonces toman antidepresivos y son pacientes que andan dando vueltas mucho tiempo. Porque este síntoma suele ser inicialmente transitorio. Luego se va haciendo, por supuesto, mucho más evidente y más constante, y el síntoma que apareció en el ojo, que apareció en los párpados, con visión doble, con caída del párpado, luego se va extendiendo a otros sectores. Y esto puede ser, por ejemplo, a los músculos de la cavidad oral, los músculos de la deglución. Por lo tanto, los pacientes, otro síntoma que empiezan a presentar es una voz nasal. Una voz nasal, como que estuvieran congestionados, dificultad para tragar, y uno de los síntomas más importantes aquí es la tos. El paciente con dificultad para tragar, lo primero que hace es toser. Traga saliva y está comiendo, cosa que antes no hacía. Y entonces esto ya debe ser un llamado de atención para consultar. Nadie anda atrancándose por ahí, tosiendo cada que traga saliva o cada que toma vaso. Nadie. Si esto ocurre con frecuencia, algo pasa. Cambios de voz, dificultad para tragar, el párpado caído y cosas así, nos deben hacer pensar en que puede ser una mente. Siempre que sea fluctuante, ¿no es cierto? Y no es doloroso. Luego va a los brazos, y en los brazos o las piernas también empieza a haber debilidad, y la fatiga que también habíamos conversado. El paciente se levanta, hace alguna actividad, sale, toma el bus, se sube al auto y se cansa, se fatiga. Descansa un momento y mejora la fuerza. Entonces, cada que pierde la fuerza, descansa y como que vuelve a tomar vida. Ese es el síntoma más importante en miastenia gravis y es cuando uno tiene que consultar. Doctor, qué rápido está pasando el tiempo, realmente ya hemos hablado más de 40 minutos, pero pareciera que hemos empezado recién. Estuvo muy interesante, estamos conociendo un poco más sobre lo que significa las enfermedades neuromusculares, como está fijado ahí, justamente. Estamos conversando con el doctor Guillermo Romero de Neurovida. El doctor es especialista en enfermedades neuromusculares, justo el tema del día de hoy. Y definitivamente hemos resumido al inicio que las enfermedades neuromusculares, que son varias en su conjunto, pueden ser de naturaleza progresiva y también de origen genético, ¿es correcto, doctor? Y además cuya principal característica es la debilidad muscular, ¿no? Esos términos que ya para los pacientes son mucho más, pues,
de uso común, que tengo debilidad muscular o tengo cansancio, fatiga, el tema Así es. del dolor y a su vez también los calambres, que no solamente nos puede dar atención en brazos y piernas, sino también en lo que usted ha explicado muy bien, en el cuerpo integral como tal, ¿no? Entonces, a veces, no sé si estoy exagerando, pero muchos sentimos que enfermedad neuromuscular es muy ajena a nosotros, que no nos va a ocurrir o tenemos desconocimiento como tal, doctor. En ese sentido, muy bien hemos marcado los síntomas, por qué se produce y en este punto quisiera que usted nos explique si hay forma de prevenir las enfermedades neuromusculares o qué debemos considerar los que aún todavía de repente no hemos sido diagnosticados con alguna enfermedad neuromuscular. Perdón. Sí, a ver, la prevención está, hay varias enfermedades neuromusculares que se pueden prevenir. Ya decíamos del túnel del carpo. Uno puede prevenir, por ejemplo, a las personas que ocupan el computador con mucho tiempo, pues ahora hay estos pads o estos dispositivos que tienen para sentar la muñeca, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las personas que hay ciertos trastornos que uno podría disminuir el riesgo de que aparezca, como el síndrome del túnel del carpo. Las personas diabéticas, por ejemplo, un control adecuado de su diabetes, un control adecuado de sus niveles de glucosa, perdón, harán que los nervios generalmente no se lesionen. Por lo tanto, las polineuropatías del paciente diabético va a ser más difícil que aparezca. No digo que imposible, pero sí va a ser más difícil que aparezca una persona que está bien cuidada, bien tratada, perdón, con su control de glucosa bastante bien llevado. Entonces, en este sentido, es más, la prevención radica mucho en los cuidados que uno pueda tener. Eh, Hay otro trastorno compresivo que aparece, que también es parte de la enfermedad neuromuscular, pero son temas más transitorios, pero las quiero nombrar porque hay personas que, sobre todo para que se note que no solamente hay estas cosas bien difíciles y que pueden ser mortales o difíciles. Cuando uno cruza la pierna, por ejemplo, eh, cruza la pierna, todo el mundo ha sentido que se le duerme, así llamamos todos, se le duerme, con parestesias en la extremidad inferior, en la parte más distal, ¿no es cierto? Esto es porque hay una compresión de un nervio que cruza justo por debajo de la cabeza del peroné, que es un huesito que está por ahí, si alguien se puede tocar por la rodilla. Cuando uno cruza la pierna, el nervio se comprime contra la rodilla y por lo tanto genera esta sensación de hormigueo en las piernas. Hay personas que a veces llegan a la consulta con el pie caído y esto es porque uno nos pregunta, sí, lo que pasa es que estaba cruzado la pierna mucho tiempo, estuve haciendo yoga y hay posiciones en el yoga donde pueden causar compresión de los nervios. Entonces el paciente hace yoga después de que regresa a su y se da cuenta, ya no puede mover la pierna, tiene el pie caído, o trabajan haciendo actividades en el piso, en cuclillas, cosas así, y también puede haber compresión, como en otras ocasiones, otras circunstancias como hay ciertos quistes que pueden aparecer en esta zona de los nervios y puede causar compresión y causan un pie caído como un síntoma cardinal y primordial. Perdón. Pero esta es una cosa que puede ser transitoria y va a depender un poco del tiempo de exposición a la gente. Por eso este tipo de enfermedades neuromusculares que son de los nervios pueden ser prevenibles. Pueden tener un cuidado mayor con la prevención y en general van bien. Pero hay muchas otras enfermedades que en general sí es mucho más complicado. Ya habíamos conversado que las enfermedades autoinmunes, como las enfermedades la artritis, Sjögren, lupus. Lo importante está en el cuidado de su enfermedad para disminuir el riesgo de que se presente la enfermedad. Sin embargo, a veces por más que uno se cuide, por más que las personas se cuiden al 100%, por decirlo, hay un grupo de pacientes que llegan a tener alguna complicación. Y ahí, en ese momento, lo más importante es detectarlos a tiempo, detectar a tiempo que empieza a aparecer la complicación para poder corregir cuando se puede corregir. Y por eso es importante que los reumatólogos conozcan las complicaciones neurológicas, porque ellos son los que están atentos y siempre están preguntando al paciente, ¿cómo están tus manos? ¿Se te duermen las piernas? ¿Cómo están? Y examinar al paciente. Entonces, cuando aparecen los primeros síntomas, ellos son los llamados, de hecho, a derivar al neurólogo para que haga o
en trabajar en conjunto, porque en realidad aquí el trabajo en conjunto es lo que sirve. Bueno, Mari nos escribía y nos dice que tiene miastenia, estaba escuchando muy atenta la explicación. Y también hay una consulta respecto si el lupus tiene que ver algo con la enfermedad neuromuscular o es una enfermedad neuromuscular, doctor, respecto al lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, una enfermedad dentro de este grupo de enfermedades que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. No es una enfermedad eh, neuromuscular, pero sí puede, como consecuencia de la enfermedad de esta situación autoinmune, asociarse o generar una enfermedad como miastenia, por ejemplo. ¿Sí? Una persona que tiene lupus puede tener miastenia, sí, sí. O sea, definitivamente, o una persona con miastenia en algún momento eh, puede hacer lupus, sí, porque posiblemente la miastenia es un síntoma más o es la forma de presentación o luego va a venir el lupus, ¿sí? Entonces, sí es cierto, el lupus puede asociarse a, y no es que sea una enfermedad neuromuscular, puede asociarse a enfermedades de los nervios periféricos, con mayor frecuencia hacen estas polineuropatías que le he venido hablando un poquito. Y para que se entienda lo que es una polineuropatía, es una enfermedad de los nervios, sobre todo en las piernas, sobre todo, no quiere decir que sea el único sitio, y que los síntomas más importantes es la sensación de hormigueo, en las piernas, como que está, o la quemazón en la planta de los pies, una sensación que le quema la planta de los pies, la gente saca de fuera de las sábanas, pone en la pared que está más fría para poder sentir alivio por ese calor que tiene. O sienten esta disociación, doctor, tengo los pies helados, pero me veo y están bien. Sí, es lo Sí. más frecuente, están helados, pero la planta del pie está normal. Otros pacientes dicen, doctor, está pálido, está rojo y siento que me quema. Entonces, esas son polineuropatías. Sienten una sensación de caminar como sobre una cubeta de huevos, por ejemplo, así como acartonado, como un piso acartonado. Es una sensación extraña la que tienen en los pies y que generalmente va hasta las rodillas. Generalmente va hasta las rodillas. Cuando va avanzando la enfermedad, aparecen también las manos, el mismo hormigueo, esta misma sensación, y eso significa que va avanzando la enfermedad. Pero es un poquito para que se entienda por qué hablo de polineuropatía, y mucha gente dice de qué también estará hablando el doctor, pero esos son los síntomas cardinales y generalmente son más síntomas sensitivos más que de debilidad. Eh, Doctor, y no sé, en miastenia, me parece que alguien preguntó lo de miastenia. sí, 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 nos quedan unos minutos. Los invito, por favor, para aprovechar toda la especialidad que tiene el doctor y puedan dejar sus preguntas. Ahora voy a retroceder y voy a leer las preguntas que nos dejó Maju, a quien agradezco se ha conectado desde Surco, me parece. Y, doctor, el tema de los tóxicos, mientras le lanzo esta pregunta, el tema de los tóxicos, si es que ocasionan enfermedades neuromusculares. Tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de pacientes con cáncer, la quimioterapia, pues este tipo de tóxicos sí desencadenan en enfermedades neuromusculares. Pero ¿cómo es en el caso de los pacientes reumáticos? Particularmente en mi caso, he consumido desde hace 6 años los corticoides antiinflamatorios y he sentido un cambio en el organismo respecto a los hormigueos y movimiento en los nervios, ¿no? Sacudones en las piernas, en los brazos, y eso lo he notado de cara al consumo de medicamentos. No sé si eso tiene que ver algo con el inicio de alguna enfermedad neuromuscular en este caso, y este caso, el que le cuento que es mío, se repite en muchos pacientes quienes, al igual que yo, consumen corticoides, antiinflamatorios y de manera regular, ¿no? O sea, gente que lo consume hace 15 años, hace 5 años, hace 2 años. Así es. Las enfermedades neuromusculares, ya hemos conversado que la gran mayoría son genéticas, la gran mayoría, estas degenerativas y estas autoinmunes. Pero hay un grupo de pacientes que además hacen una enfermedad neuromuscular como consecuencia de, ya sea exposición a un tóxico o exposición a un fármaco. En particular, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, siempre o como piedra fundamental, la piedra angular de su tratamiento son los corticoides. En mayor o menor medida, en mayor o menor cantidad, pero es la piedra fundamental. Claro, un paciente mientras menos dosis de corticoides está tomando, eh, generalmente significa que está mejor tratado, su enfermedad se está llevando mucho mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, ya de por sí los corticoides pueden causar una miopatía por corticoides. ¿Qué significa esto? Un compromiso muscular, una debilidad muscular
asociada al corticoide. Generalmente todos empiezan a tomar prednisona o prednisolona como parte de su tratamiento, y hay algún grupo de pacientes que empiezan a hacer una debilidad muscular, que es una debilidad bien marcada por el corticoide, ¿sí? Además, acuérdense en que las personas que toman corticoides tienen que estar en control metabólico todo el tiempo, porque muchos de ellos, el corticoide eleva la cantidad de azúcar en la sangre y por lo tanto pueden hacer diabetes como consecuencia del uso del corticoide o mantener cifras elevadas del corticoide. Esto hace que en algún momento puedan hacer una vasculitis, un proceso, una polineuropatía asociada a su glucosa elevada, ¿sí? Es decir, empiezan a tener los mismos síntomas que una persona diabética con molestias en las piernas, con las mismas parestesias. Y eso generalmente es porque su grado de, su control de glucosa está más alto del rango normal. No siempre, y uno tiende a pensar que tiene que estar disparado la glucosa para decir, no, ahí sí me afectó. Y no es cierto. La glucosa, si está fuera del rango mucho tiempo, ya puede ser una neuropatía por esta elevación de la glucosa. Por lo tanto, el control metabólico en las personas que toman corticoides debe ser al pie del cañón y siempre como reloj suizo. Hay pacientes que hacen complicaciones tan severas por este caso que hemos visto pacientes que hacen una lesión dolorosa del nervio y empiezan a hacer debilidad y atrofia, ¿ya? Por el uso de corticoides. Hay otros fármacos que también usan los pacientes, los inmunomoduladores, que hacen menos daño, digamos así, al sistema nervioso periférico o al músculo, pero sí se asocian en general, en términos generales, a enfermedades neuromusculares. Pero largo y lejos, lo más frecuente es el corticoide. Y aquí a veces los médicos dicen, pero, y piden exámenes que a veces esperan, porque el paciente dice, doctor, me duelen los brazos, me duelen los músculos, me duele todo, y piden un examen que se llama CK. Y siempre esperan que la CK esté disparada para decir si tiene. Porque si está baja, le dicen, no tiene, no es esto. Y no es cierto, la CK en estas personas que toman corticoides no se eleva demasiado, se eleva muy poco. Entonces da esa falsa sensación de que el paciente está bien. No, esto no tiene nada que ver, y no, sí tiene que ver. Doctor, ¿Ya? Porque la entonces lesión... nosotros podríamos tomar la iniciativa de consultar, ¿no? Sobre lo seca, que es nuevo ahorita que estoy escuchando. En todo caso, en nuestra cita que tenemos periódicamente con el médico reumatólogo, tomar la iniciativa de ir preguntando cómo va nuestro nivel de CK, ¿no? No, no, en realidad, porque esto puede confundir. Porque esto puede confundir. Más bien, la CK, eso quiero que quede claro, la CK generalmente no se eleva, pero el paciente tiene síntomas de debilidad clara, de debilidad de los hombros y de la cintura, de los músculos de los glúteos y el cuádriceps que sirve para flexionar la pierna. Okay. Pero los exámenes suelen ser normales y por eso más bien el médico suele decir, no tienen, la CK no sirve para hacer diagnósticos, no sirve para hacer seguimientos y esto hay mucha confusión. Hay la polimiositis, la dermatomiositis, que son enfermedades autoinmunes ligadas más o menos a las enfermedades reumatológicas, que ahí sí se suelen disparar la CK muy alto. Pero muchos colegas siguen la evolución de la CK para saber si el paciente está bien o maltratado, y no es así. La CK no sirve para eso, solamente nos da una pauta de que hay un proceso inflamatorio y ya. Lo que manda ahí es los síntomas del paciente, la asociación que tiene con la enfermedad, en este caso con la artritis reumatoidea. Paciente con artritis reumatoidea que está tomando corticoides, que tiene debilidad muscular, pues lo más probable es que sea una debilidad muscular por corticoides. No sirven las biopsias porque no dan diagnósticos claros, más bien pueden tirar por la derecha o por la izquierda el diagnóstico y confundir más aún si no se tiene la experiencia para hacerlo. La CK tampoco nos guía. La electromiografía sirve menos todavía porque son electromiografías normales, que son estudios que uno puede hacer. Por lo tanto, hay que conocer bien la enfermedad y los trastornos para solicitar un examen y saber qué medidas tomar. Me queda clarísimo ahora con lo último que dice, doctor. Delia nos consulta sobre el túnel carpiano. Ya usted dijo que lo recomendable es hacer actividades de leve impacto, ¿no? En este caso nos pregunta qué medicamentos es lo más recomendable y si es una enfermedad grave, el tema del túnel carpiano. El túnel no es grave, pero es incapacitante para las personas que ya empiezan a tener mucho dolor, muchas molestias. El síntoma principal
es el hormigueo en estos tres dedos, porque son los dedos donde termina el nervio mediano. Son ahí donde termina la parte sensitiva del nervio. Por lo tanto, los síntomas están marcadamente, empiezan en cualquiera de estos tres dedos y luego se va diseminando un poquito por otras estructuras más hacia la muñeca. Pero cuando progresa el túnel, empieza también a comprometer el nervio que lleva la fuerza, es decir, el nervio motor hacia los músculos, y por lo tanto las personas tienen esta sensación, la sensación es real, que se les caen las cosas, ¿no? No puedo coger, doctor. Hacen incluso este gesto de levantar los hombros y dice, levanto así porque se me caen los platos, se me cae la taza. Entonces, tienen debilidad de la mano. Es grave cuando se deja pasar mucho tiempo, creo que todo es grave en la vida, pero si se controla a tiempo puede ser de menor impacto. Por lo tanto, hay medicación que puede servir para los síntomas y va bastante bien. Y en este contexto, los medicamentos que usamos son fármacos antidepresivos como la amitriptilina, u otros fármacos nuevos que han salido en el mercado hace pocos años, que sirven para el manejo del dolor neuropático. Si ya el dolor es muy intenso, ya hay síntomas de debilidad en la mano, y además este estudio de electromiografía nos puede mostrar cambios importantes. Esto puede indicar la cirugía, que no es más que, bueno, por supuesto hay que tener una buena técnica, hay neurocirujanos que lo hacen muy bien, o traumatólogos que lo hacen muy bien, y que es la liberación del nervio haciendo una incisión aquí, y se hace una liberación y el paciente queda bien. Doctor, me quedan 4 minutos. Yo quisiera 30 segundos porque hay una pregunta. Si la terapia biológica, los biológicos están también relacionados con alguna secuela neuromuscular. Hace algunos años, porque esto de las terapias biológicas es una cosa bastante nueva, entre comillas, tiene unos 10 años, 15 años, pero eso en el campo farmacológico es nuevo. Y sí hay algunas enfermedades que han aparecido o que se han disparado, por ejemplo, miastenia, pacientes que han hecho miastenia con estas enfermedades, o que han hecho dermatomiositis o polimiositis, enfermedades inflamatorias que pueden estar asociadas con estos. Es bien raro en realidad, pero están descritas y uno tiene que describirlas y nombrarlas. Bueno, realmente hay varias preguntas, doctor, que ya no se las vamos a poder hacer porque justamente Instagram nos permite solo hacer 1 hora de live. Mira, imagínense. Y la hora ha pasado súper rápido. Definitivamente, pues el tema merece mucho más tiempo y lo que se ha buscado el día de hoy es resumir lo más interesante y lo que usted considera primordial para que todos tengamos en cuenta. Por favor, yo me refiero en este momento a todos los que nos están escuchando, a todos los que van a ver ese video, porque vamos a subirlo al canal de YouTube, Artritis al Día, lo vamos a compartir en todas las redes sociales, porque hemos hablado de las cosas trascendentales de lo que es la enfermedad neuromuscular, y a su vez también, por otro lado, hemos hablado de la relación con las enfermedades autoinmunes, reumáticas. Si ustedes sienten algún tipo relacionado con la debilidad muscular, la fatiga, el dolor muscular, los calambres, entre otros, que ha mencionado el doctor a lo largo de la entrevista, por favor, inmediatamente tomen contacto con qué médico, doctor. ¿Tiene que ser de especialidad neurológica o qué otra especialidad médica? En general, el neurólogo es el que está orientado para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas enfermedades, pero en realidad se necesita de un equipo multidisciplinario, ¿no? El diagnóstico, por supuesto, es neurológico, pero el seguimiento y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Excelente, doctor Guillermo Romero, yo le agradezco, muchísimas gracias. Sigan, por favor, la cuenta de Neurovida, @neurovida_EC, y también la cuenta del doctor, que es @Guillermo_Romero37. Yo igual voy a dejar el video y voy a compartir la cuenta, tanto del doctor, para que podamos seguirlo y compartir y tener a la mano todas las recomendaciones que él nos hace, y a su vez también podamos seguir a la clínica Neurovida, que siempre está promoviendo lo mejor para que podamos prevenir todo tipo de enfermedades. Doctor, muchísimas gracias, le mando un saludo desde Perú y muy agradecido con toda la información que nos ha brindado el día de hoy.
Muchas gracias por la oportunidad y espero poder colaborar en cualquier otro momento. Listo, Un me gusto. quedan 20 segundos. Hasta luego, doctor. Cuídese. Muchas Que esté muy gracias. bien. Gracias, que esté bien, gracias. Bueno, me quedan 20 segundos. Gracias a todos. La entrevista la vamos a colgar en los canales. Y si tienen más preguntas, por favor, busquen al doctor en @guillo_romero 3076 para que puedan dejar las consultas. Él amablemente seguramente estará respondiendo. Y por supuesto también sigan a Neurovida.